cómo hablar con nuestros hijos sobre el consumo de alcohol. El consumo de alcohol en los chicos es cada vez más precoz, se inicia cada vez más precozmente. ¿Cómo hacemos para tocar este tema con ellos? Probablemente se debe a la presión del grupo, a las ansias de ellos por pertenecer también a este grupo. Múltiples factores. Esto nos los va a explicar mejor Enrique Roes, que es psicoanalista. Buenos días, Enrique. Hola, Bienvenido. ¿cómo estás? El tema del consumo de alcohol en los chicos, probablemente para iniciar una conversación sobre este tema, ¿qué sería lo más aconsejable? ¿Esperar a que ellos inicien la conversación, a que ellos, digamos, propongan el tema, o, digamos, los padres de frente situarlos y decirles, bueno, este es el tema, tú ya eres un chico adolescente, ¿no? Te va a tocar, digamos, probar alcohol en las fiestas. ¿Cuál es lo más? Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es el proceso adolescente, ¿no? El proceso adolescente es un proceso muy específico donde van a haber una serie de cambios. Parte de esos cambios es la sensación y la necesidad de experimentar nuevas cosas. Cuando un adolescente comienza su proceso, va a ser un proceso que nosotros llamamos de separación e individuación, es decir, va a tomar distancia de los padres y va a centrarse mucho más en su grupo. Es decir, los padres, mientras él era niño, eran sumamente vigentes, eran muy importantes, pero en el proceso adolescente hay un volcamiento hacia el grupo, y entonces una de las principales necesidades es la necesidad de pertenecer, de formar parte de. Paralelo hay un proceso en el cual ellos tienen que ir dejando la dependencia infantil, para lo cual van a buscar alejarse de los preceptos de los padres, buscar sus propias normas, y esto lo vemos claramente cómo se van insertando en el grupo, cómo son los temas de inclusión, exclusión, experimentación y la sensación de convertirse en grandes. Entonces son muy grandes para ser chicos y muy chicos para ser grandes, y esto se convierte en un dilema. Parte de este proceso es la experimentación con situaciones que los hagan sentir que ya pueden acercarse al comportamiento adulto, y uno de estos es el consumo del alcohol. Y tu pregunta era cómo hablar con ellos. Yo creo que lo más importante es hablar clara, directamente, honestamente, y sobre todo las cosas que les planteemos tienen que venir con una coherencia con nuestro comportamiento. Porque no podemos decirle, no hagas esto, no hagas esto otro, y están viendo un ejemplo en nosotros que es lo contrario. Entonces, mucho más van a aprender por imitación y por identificación que por las cosas que le decimos. Si bien van a escuchar las cosas que le decimos, mucho más importante es que nos vean a nosotros como modelos, como personas que tenemos una coherencia, que tenemos una integridad, y entonces ellos van a ir imitando y aprendiendo. ¿Y cuál debería ser ahí, en todo caso, el ejemplo a dar? Porque hay personas, pueden haber padres que de repente, pues todos los fines de semana se alcoholizan, ¿no? O hay otros que de repente en reuniones, ¿no?, toman, pero ¿cuál sería ahí, en todo caso, la medida idónea como para que, digamos, poder tener un argumento a la hora que hablemos con los chicos? Como te digo, yo creo que el argumento es el comportamiento razonable. Es decir, tomar es una actividad que viene desde la historia del hombre, o sea, lo tenemos a través de todos los relatos en la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, el consumo del alcohol, una bebida espirituosa, como se le llama, es un consumo que, si se hace de una manera razonable, medida, no hay ningún problema. El problema es cuando se entra en situaciones de abuso, en situaciones de exageración, y esto va a una serie de comportamientos, ¿no? Entonces, creo que el tema básicamente pasa por un tema de control, de sensatez, como en todo. El tema con el alcohol es que en los adolescentes tiene una serie de efectos que mucha gente no conoce o realmente no repara. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, nuestro desarrollo cerebral no se completa hasta por lo menos los 20 años. Hay una parte que es muy importante, que se llama el lóbulo prefrontal,
que es una parte del cerebro que cuando termine de desarrollarse te permite tener control de tus impulsos, de tus conductas, poder tener la capacidad de anticipar consecuencias, poder prevenir situaciones y no entregarse, digamos, a los actos tan impulsivos que son propios de la etapa adolescente. Entonces, con ingesta exagerada de alcohol, con poco control, se va a multiplicar la posibilidad de que hayan situaciones que después podamos lamentar. ¿No? Y en este caso, ¿cómo podríamos los padres de alguna forma incitar esta medida en la ingesta del alcohol, ¿no? Poder decir, mira, toma, pero con este límite, ¿no? Claro, yo definitivamente los adolescentes van a tomar, es parte del proceso, pero yo creo que nosotros como padres tenemos que tener límites claros, o sea, ser consecuentes con los planteamientos que estamos haciendo y educarlos también en un uso de alcohol. Ahora, esto tiene que ser más hacia el final de la adolescencia, porque ya hay un exceso de permisividad y cada vez la ingesta de alcohol es mucho más temprano, con lo cual evidentemente estos adolescentes están mucho más vulnerables, no solamente a nivel psicológico, sino a nivel biológico. Totalmente. Por ejemplo, si tú tienes una persona que comienza a consumir fuertemente alcohol antes de los 16, 17 años, tú vas a tener 4 veces más la posibilidad de desarrollar una adicción al alcohol, justamente porque no está desarrollado esa estructura cerebral que va a posibilitarte posibilitarte los controles, ¿no? O vas a tener mucho más tendencia a manejarte impulsivamente o sin anticipar consecuencias, es decir, va a haber un nublamiento de tu juicio que va a hacer que esto te traiga situaciones en las cuales tú te vayas a frustrar si usas este patrón como una manera de poder metabolizar estas sensaciones, vas a tener mucho más opción. Frente a este punto, ¿tienen mucho más posibilidad de desarrollar una adicción los hijos de padres adictos? ¿Cómo funciona esto? Sí, nosotros sabemos, digamos, por los estudios, que si tú tienes un padre alcohólico y o adicto, tú tienes 50% de probabilidades más de desarrollar una adicción. Si tú tienes padre y madre, tú llegas hasta el 75% de probabilidades de desarrollar. Es decir, hay una vulnerabilidad. Hay un componente hereditario. Sí, claro, hay una vulnerabilidad, por supuesto. Ahora, si no hay padre y madre que tenga, digamos, algún tipo de adicción, ¿es posible que una persona, digamos, nazca con la tendencia? Con una predisposición, sí. Sí, estadísticamente se sabe que 1 de 10 personas que consumen o van a estar expuestos va a tener la posibilidad de hacer una adicción. O sea, es realmente muy grande, hay factores genéticos, hay factores ambientales. Pero que no se sabe a qué se deben exactamente. En realidad sí hay estudios, digamos, que ya tienen que ver con temas cerebrales, donde sí se están investigando causas de mayor vulnerabilidad, así como también las hay para enfermedades psiquiátricas. También hay un tema con el ambiente que tiene que estimular e ir produciendo, digamos, la tendencia hacia los comportamientos sin control, y todo esto va sumando, ¿no? Hay factores que predisponen, hay factores que van a desencadenar. Claro, y en este caso, lamentablemente, no hay forma de saber que nuestro hijo, digamos, haya nacido con una tendencia a desarrollar una adicción, siempre y cuando no tenga el consumo, no esté frente al consumo. Lamentablemente, solo en esa situación es que podríamos darnos cuenta. Mira, también hay maneras, digamos, en la cual observamos a nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, cuál es la cantidad de impulsividad con la que se manejan, cuál es el nivel de tolerancia a la frustración, cuál es la capacidad para retardar respuestas inmediatas. Es decir, no es que solamente frente al consumo, pero hay ciertas tendencias que uno va viendo. Factores, ¿no? En este caso, de la personalidad que pueden denotar que podría haber una cierta tendencia a desarrollar una adicción.
Cuando comentaste acerca de que los padres deberían hablar con sus hijos de lo que es, digamos, esta cultura etílica o de lo que se trata la ingesta del alcohol, ¿te refieres un poco a decirles, por ejemplo, no se puede combinar tragos, es mejor que tomes así, es mejor que tomes tanta cantidad y de este tipo de alcohol, más o menos? Sí, eso? yo creo que va a depender, digamos, de los padres, pero creo que el mensaje es, en algún momento vas a ingerirlo, tiene que haber una moderación y tiene que haber una respuesta cuando esta moderación no se da. Es decir, tienen que haber consecuencias claras donde nosotros podamos manifestarle a nuestros hijos nuestro desacuerdo y además que no vamos a estar tolerando esta situación, porque parte del problema es no poder poner límites saludables. Es decir, frente, digamos, a una primera, lo que llamamos comúnmente bomba, ¿no? Frente a una primera bomba, esta alcoholizada, digamos, que ya los deja mal, ¿no? Con consecuencias incluso de orgánicas que estén vomitando, ese tipo de cosas. Bueno, frente a esta primera situación, uno debe ser firme, Sí, no claro, debe permitir, sí. debe decir, bueno, Sí, esto bueno, es la esta última, fue una primera y experiencia, última. claro, pero esto no es algo que se va a venir repitiendo. O sea, yo creo que para el adolescente tiene que quedar bien claro que esta no es una opción. Ya. O sea, y en ese sentido creo que los padres deben tener la confianza de poder hablar claramente y explicitar la sensación de preocupación y de límites que van a haber frente a esto. Qué bueno. El problema es cuando las cosas no se plantean claramente. Sí, no, qué bueno que menciones esto porque hay muchos padres, sobre todo de hijos varones, que pueden tener una reacción de decir, ay, jajaja, qué gracioso, se ha metido su primera bomba, o ay, pobrecito, ¿no? Su primera bomba. Y tomarlo como, pues, claro, pues es algo parte del aprendizaje, es algo normal y es algo natural. Claro, yo creo que, como en todo, ¿no? Tiene que haber un balance razonable. Es decir, si vemos que hay una tendencia donde esto se repite, o sea, hay que poner el parche rápido. O sea, creo que en ese sentido los padres tienen que tener la confianza de que un buen límite no va a dañar. Es más, vamos a evitar una serie de problemas que ellos tengan. Porque finalmente ellos, por más que hacen movimientos de autonomía o pseudo-autonomía, te están mostrando que no se están pudiendo manejar adecuadamente y entonces las consecuencias tienen que ayudarlos a ello a poder anticipar que determinados comportamientos no van a ser aceptados. ¿No? Y creo que no necesariamente uno tiene que apelar a una rigidez, lo que tiene que apelar es a una claridad de mensaje. Enrique, antes de terminar, ¿qué sucede si es que tenemos un hijo adolescente que ya ha venido o viene, digamos, reiteradamente en este estado de alcoholización extremo y ya se viene dando, ¿no? Esta situación? Lo primero, cuando tú dices reiteradamente, justamente está pasando lo que estamos hablando, que no se están poniendo límites claros. Es decir, lo que hay que hacer es evitar que se desarrolle la tendencia, que desarrolle la posterior enfermedad, y tienen que haber consecuencias. Ahora, en el caso es cierto que hay algunos casos que por temas de diferencia de personalidad, de dificultad para control de impulsos, que los hay, va a ser mucho más difícil, sí, pero para eso creo que hay que buscar la ayuda profesional. Realmente hay gente que está muy bien entrenada, conoce del tema, y sobre todo ayudar a los padres a prevenir. Es decir, hay grupos donde puedes instruir a padres, donde hay información, y creo que hay que usarla mejor y más. Claro que sí, Enrique. Perfecto, muchísimas gracias. Esta información realmente es valiosa y bueno, el tema con los adolescentes siempre es un tema difícil, sensible, pero muy interesante. Muy interesante, claro. Y gracias a profesionales como tú que nos ayudan a darnos las luces en estos temas. Gracias por darnos la oportunidad de ayudar a que ayuden a sus hijos. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un corte rápidamente y al regresar vamos a hablar sobre la prescripción adquisitiva de dominio. Con este tema volvemos.